Buenas noches, tengan todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Lo Privado de la Seguridad. Yo soy Adalberto Mesa y hoy hablaremos sobre aquellas emociones negativas. Quédese con nosotros, no se vaya, en un momento regresamos y platicaremos de este importante tema. Vigilando tu seguridad, el mejor programa sobre cámaras de vigilancia, datos, modelos, características y mucho más. Todo lo que debes saber acerca de tu funcionamiento y desempeño. Puedes escuchar opiniones, compartir experiencias. No te pierdas este programa solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Ya nos encontramos con ustedes empezando la transmisión del día de hoy. Comentamos que vamos a platicar sobre emociones negativas. Vamos a ver hasta dónde nos pueden afectar este tipo de reacciones en los seres humanos y sobre todo hasta dónde nos pueden ir arrastrando en cuanto a aquellos cambios de conducta, aquellos cambios de personalidad y fundamentalmente hablando de las afectaciones a nuestro entorno inmediato. Como siempre, le mando un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en sus ordenadores y en sus dispositivos móviles. Como siempre, es un placer que estén con nosotros. Cada lunes a las 19 horas, la cita que tenemos aquí con Lo Privado de la Seguridad. Y pues de la misma forma le enviamos un saludo a Luis en los controles, como siempre, el apoyo en la parte técnica para poder estar en contacto con todos ustedes y presentarles estos temas que de alguna manera, pues déjeme comentarle que pues para nosotros es un placer, sobre todo aquellos comentarios que nos realizan a través del Facebook del programa Lo Privado de la Seguridad. Es un placer, le agradezco mucho a todos ellos. Ya haremos en algún momento en un programa una listita por ahí, le mandaremos un saludo a todas aquellas personas que nos hacen el honor de platicar con nosotros a través de las redes sociales, como no, para que vean que efectivamente pues estamos al pendiente y en contacto permanente con todos sus comentarios. Desde el punto de vista psicológico, ya entrando a nuestro tema, la alegría, el miedo, la ansiedad o la ira son emociones naturales que se dan en todos los individuos de las diversas culturas, diversas formas de ver el mundo, diversas formas de manejarse en sociedad. Todo esto poseen un sustrato biológico considerable, que son esencialmente agradables o desagradables. Nos activan y forman parte de la comunicación con los demás. A su vez, las emociones pueden actuar como poderosos motivos de la conducta. El carácter universal y adaptativo de las emociones ha sido señalado por los diversos autores, digamos, más prestigiosos en términos de teorías de la conducta, de la psicología, de la teoría de la personalidad, como es en el caso de Darwin, James y Cannon. Son, digamos, pilares fundamentales del estudio de la conducta y el patrón psicológico que vamos de alguna manera presentando las personas en los diferentes tiempos y momentos y etapas de nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, hablamos que las emociones juegan un papel importante en el bienestar psicológico de los individuos y cumplen una función importante en la comunicación social. Es decir, que en base a todo este tipo de desarrollo emocional que tenemos las personas, tanto como se nos puede facilitar o se nos puede complicar integrarnos en sociedad. Se nos puede complicar este proceso de asimilación y adaptación de la sinergia del comportamiento social. Bien, además de ser importantes para nuestro bienestar o para nuestro malestar, ¿no? Todos los individuos debemos de cumplir esta función social en la comunicación. Porque si bien es cierto que cuando las emociones se vuelven
nocivas o negativas, pues obviamente siempre estamos con los mecanismos de defensa y siempre estamos encontrándole el error a todo lo que nos rodea, ¿no? Digo, estamos claros que todos tenemos diferentes puntos de vista. Es muy cierto que todos tenemos diferente percepción de cómo es que el gobierno en turno, por ejemplo, dirige la política pública de seguridad, de cómo es que hoy en día se nos está haciendo un problema social esta parte de las nuevas disposiciones en el reglamento interior del Instituto Politécnico Nacional, y pues que bueno, pareciera ser que para algún grupo o algún sector de la sociedad le parece adecuado hacer estos ajustes, y a otro sector, propiamente el afectado, pues obviamente le está generando un problema. Y entonces aquí empezamos a crear emociones que nos van determinando en cómo es que nos vamos a ir comportando. Que esta es como que la parte fundamental que tenemos que ir entendiendo para poder captar la idea de lo que les estamos presentando aquí en el programa. Y esto es importante que lo vayamos de alguna manera entendiendo. Decimos que las emociones están íntimamente relacionadas con diversos sistemas fisiológicos que forman parte del proceso que podríamos denominar salud o enfermedad. ¿Quién no ha escuchado que muchas de las enfermedades pueden tener un origen partiendo de el estado emocional en que nos encontramos, partiendo de cómo es que nosotros administramos las emociones? ¿Cuántas personas no hemos escuchado, o a lo mejor hasta a usted mismo le ha pasado, ¿no?, que lo hacen enojar por alguna situación laboral o familiar, y esa sensación de impotencia, de frustración, lo lleva o a un dolor de estómago o a un dolor de cabeza? Y cuando es reforzado, es decir, cuando se repite constantemente, entonces ya vamos entrando nosotros en estas emociones nocivas que se vuelven patológicas, es decir, se convierten en enfermedades que realmente necesitan la atención de un profesional, desde una atención de un especialista en psicología hasta la atención y valoración de un especialista en psiquiatría. Por otro lado, las emociones influyen sobre la salud y la enfermedad a través de sus propiedades motivacionales, por su capacidad para modificar las conductas saludables. Aquí nos referimos propiamente a lo que nosotros pudiéramos decir que es como un acto de sonsacamiento a través de una emoción. Es decir, esta emoción nos va a llevar a una idea, y esta idea nos puede llevar a una acción contraria a nuestros propios hábitos. Por poner un ejemplo, la conducta saludable se entiende que es una persona que cuenta con hábitos, pues digamos, sanos, hace ejercicio, cuida su organismo, tiene una alimentación, pues si no digamos regulada con nutriólogo y todo esto, pero pues sí equilibrada en términos de comer lo más sano que se pueda, acostumbra a darle un descanso razonable a su organismo, no es estas personas que tienden a dormir 2-3 horas al día, 4 horas, ¿no? Ahí ya estamos hablando que puede haber una emoción negativa, una conducta nociva, que es un trastorno del sueño. Entonces, pues ya necesitamos empezar a darle seguimiento los porqués y los cómo es que se está dando este problema. Digo, entendemos que en muchos de los casos es una cuestión de un hábito laboral, ¿no? Digo, hablamos en términos de seguridad, digo, y
normalmente los horarios no son muy organizados, que digamos, que esa es una parte importante que tenemos que tomar en cuenta, pero que al final del día sí es necesario que entendamos que cuando no le vamos dando el descanso adecuado al organismo, se nos empiezan a formar. Tenemos que tener cuidado con estos hábitos emocionales que vamos teniendo, ¿no? Hablamos de estos ratos de esparcimiento o de ocio, ¿no? Donde relajamos el organismo, donde dejamos que nuestro sistema nervioso empiece a acomodarse, empiece a tomar su posición de confort, y entonces los músculos empiezan a relajarse y empezamos a ayudar un poquito al organismo a no estar saturado y sobre todo tenso de manera permanente. Y por la parte contraria, una conducta no saludable, digo, no hay que buscarle mucho, nos vamos directo al abuso del alcohol. Esa es una conducta no saludable, porque sabemos perfectamente bien que de entrada nuestro organismo tiene, digamos, muchos problemas, fundamentalmente en nuestro hígado, en procesar todo este alcohol que ingerimos, y pues más imagínense si nos tomamos los 3 o 4 litros cada que nos vamos de fiesta y somos recurrentes de festejar cada 8 días, entonces imagínense cómo tiene su organismo. Cuando hablamos de tabaco nos referimos obviamente que lo más adecuado es que nadie fumara, pero en el entendido de que pues eso es casi incontrolable, pues bueno, mientras menos fume, menos problemas puede tener, ¿no? Entonces, sobre todo, aquellas personas que tienen ya cuadros de enfermedades de cardiovascular, respiratorias, pues evitar el cigarro. Yo creo que eso ya es hasta un foco amarillo para que no agarren este vicio como un hábito y que pues bueno, ustedes mismos están deteriorando su organismo a mayor velocidad, ¿no? Y ya de ahí nos vamos a todo lo contrario a lo saludable, que es la mala alimentación, que es no dormir, no hacer ninguna actividad física que fortalezca nuestro organismo, ¿no? Todo este tipo de cosas que nos pueden llevar, obviamente, a empezar a crear patrones de conducta que vayan de alguna manera estimulados por una emoción negativa, ¿no? Digo, y en este sentido, ¿qué ejemplos podríamos poner? Cuando una persona nos dice, ¿para qué haces ejercicio si de todos modos vas a seguir gordo, ¿no? ¿Para qué haces ejercicio si de todos modos tú no vas a tener buen cuerpo? Ya nos hacen sentir una emoción negativa, nos podemos sentir desplazados, nos podemos sentir que nos ignoran, que nos hacen a un lado, que nos hacen menos, y obviamente esto nos puede llevar a un entorno de coraje, de molestia, de inconformidad, frustración, ira. Y nosotros pensamos que el no hacer ejercicio es una forma de rebelarnos, ¿no? Me estoy defendiendo, ¿no? Y como no me lo valoran, pues ahora no lo hago. Entonces esta emoción negativa me está estimulando una conducta, que eso es lo que queremos hasta cierto punto ir explicando, ¿no? Algún otro ejemplo que se pueda dar de una emoción negativa pudiera ser, por ejemplo, cuando nos empiezan a estimular o a invitar a ingerir alcohol, ¿no? Y nos empiezan a retar, sobre todo aquellos compañeros, ¿no?, que son casados, y los empiezan a presionar con la esposa. Te regañan la esposa, no te dejan, entonces le pegan al machismo, ¿no? Y ahí viene la parte de el estímulo emocional. Dicen, voy a demostrar que no es así, y empiezo a tomar. Y cuando menos volteamos ya llevamos 3 días en el alcohol y caemos en problemas.
Y así, con todos los ejemplos que vamos poniendo, siempre va a haber un estímulo que nos lleve a un estado emocional que nos estimule para tomar la decisión de hacer o no hacer. Esto es algo importante, y ahorita vamos a ir viendo estos pequeños detalles hacia dónde nos van arrastrando y de qué manera se van volviendo patológicos. Al hablar de la experiencia emocional, lo que pensamos y sentimos durante una reacción emocional se suele clasificar en 3 ejes o dimensiones fundamentales, que aquí es donde ya vamos a ir entendiendo un poquito. Nos estimulan, nos retan, o nos hacen menos o nos hacen de lado. Nosotros tenemos una emoción negativa, ¿no? Y dicen que parte de estos ejes dimensionales de una emoción es el placer o el desagrado. Como me pueden decir una frase que eleve mi ego y me haga sentir placer, porque puede ser algún cumplido, o me pueden decir alguna frase que me haga sentir de forma desagradable, porque puede ser una palabra que yo la sienta como agresión. Entonces esto nosotros lo vamos a llevar a través de este segundo eje o segunda dimensión de las emociones, que es la intensidad. Ya tengo yo esa palabra que me hizo sentir bien o mal. Ahora, ¿qué intensidad fue la que tuvo en mí? ¿Cuál es el efecto que surtió en mi persona? Esa es la intensidad. Y el tercer eje o dimensión emocional, estamos hablando de el grado de control. Tengo una frase, tengo un estímulo, tengo un nivel de intensidad, ¿qué tanto lo puedo controlar? Las emociones suelen provocar sensaciones muy agradables o muy desagradables. Pueden ser más o menos intensas y el grado de control que tenemos sobre ellas es también variable. Porque podemos perder el control, como es en el caso de aquellas personas que son, digamos, muy explosivas, y pues a lo mejor no agreden a la otra persona, pero sí avientan un objeto como medida de escape energético de aquella emoción. Avientan un vaso, avientan la silla, le pegan a la mesa, o se salen y azotan la puerta. Reacciones que conllevan a dar un escape a toda esta energía negativa que tienen, y bueno, es su manera de controlarlo para no tener una agresión directa con aquella persona que nos estimuló o nos hizo sentir mal. El término de emociones negativas ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y se refiere a las emociones que producen una experiencia desagradable. Particularmente estamos hablando de la ansiedad, la ira y la tristeza o depresión. Estas van juntas. Son las 3 emociones negativas más importantes, y obviamente pues las emociones positivas son aquellas que nos hacen sentir experiencias agradables, como la alegría, la felicidad, el amor, la aceptación, el reconocimiento, todo este tipo de conductas que nos llevan a sentirnos bien con nosotros mismos y lo que nos rodea. Pero aquí, hablando propiamente de esto, vamos a aterrizar con estos 3 puntos. Vamos a hacer un corte comercial, no se vaya, regresamos en un momento. De bala, antivandálicas, con lente o sin lente. ¿Cuál es tu mejor opción? Descúbrelo escuchando Vigilando tu Seguridad. Tenemos mucho contenido y sorpresas. Escúchanos de 10 a 11 de la mañana, donde lo importante es tu participación. Vigilando tu seguridad solo por
Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Bristol High Technology, la marca de la seguridad. Bristol es la nueva marca que ya está en el mercado, ofreciéndole productos de excelente calidad, como cámaras, detectores de metal, baterías, accesorios y mucho más. Todo para los sistemas de seguridad y vigilancia. Todos los equipos cuentan con su respectiva garantía y de los precios ni hablar. No tienen competencia. Compruébelo y pide informes en nuestra página de internet www.bristol.com.mx o con nuestro distribuidor exclusivo, equipos de seguridad Magocat. Bristol High Technology, la mirada en el futuro de la seguridad. Reporte Latino. Es un programa dedicado a la reflexión y al análisis de los temas coyunturales de nuestra época. Seguridad, política, economía, sociedad. Reporte Latino es un programa realizado por Reporte México. Solo aquí en Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. ¿Es usted integrador? Equipo de seguridad Magocat debe ser su proveedor. Representamos las mejores marcas de equipos de seguridad a nivel mundial. Contamos con personal altamente capacitado y con los mejores precios competitivos del mercado. Con 22 años en la industria de la seguridad, Equipos de Seguridad Magocat es una de las empresas líderes en este rubro. Cámaras, DVRs, alarmas, baterías, cables y mucho más lo ofrecemos en nuestras sucursales de todo el país. 5703-0900. Y le daremos el servicio que se merece. No lo olvide, Equipo de Seguridad Magocat debe ser su proveedor. Porque tenemos que proteger lo más valioso de nuestro país, la niñez. Te ofrecemos consejos, tips y lo que hemos perdido desde hace mucho tiempo, los valores. Por una niñez segura, es el programa ideal donde encontrarás todo esto y más. Acompáñanos en nuestra aventura llamada Niñez, solo aquí por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Ya estamos de regreso, continuamos con el tema del día de hoy. El día de hoy estamos hablando sobre emociones negativas. Para aquellas personas que nos acaban de sintonizar, estamos platicando sobre aquellas emociones que afectan o alteran o estimulan el cambio de la conducta en las personas. Puede comunicarse con nosotros y platicar y hacernos sus comentarios al 5923-8573. También puede hacernos sus comentarios a través de contacto@radioseguridad.com, o bien puede entrar a la página de Facebook de Radio Seguridad o a la página de Facebook del programa Lo Privado de la Seguridad. Háganos sus comentarios, díganos qué le parecen los temas que le estamos presentando, o a su vez también puede usted sugerirnos qué tema quiere que nosotros abordemos aquí. Comentábamos antes de irnos al corte que la ansiedad, la ira y la tristeza y depresión, que estas van juntas, son las tres emociones negativas más importantes y las tres más están consideradas como las tres emociones que tienen mayor impacto en la conducta de las personas. Entonces, por eso es que nosotros vamos a enfocarnos a estas tres emociones, y fundamentalmente la idea es que las vayamos entendiendo y cómo es que se relacionan entre sí y que nos pueden llevar a problemas fuertes, ¿no? En el cambio de nuestra vida y sobre todo en nuestra salud. La ansiedad está considerada como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad y angustia que acompaña a algunas enfermedades y que en especial presenta cuadro de neurosis. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que es ansiosa presenta conductas inquietas, pues no pueden estar en un estado, digamos, relajado,
si no hablamos de total armonía y paz, pero sí un estado relajado que permita transmitir que tiene el control de su entorno. Difícilmente sucede. Esta intensa excitación quiere decir que se acelera su metabolismo al estímulo más pequeño, que pareciera ser para las personas que padecen esta enfermedad, que es un factor de riesgo. Y esto los lleva a un sentimiento de una extrema inseguridad. Es decir, ya se sienten violentados a su entorno inmediato, ya se sienten vulnerables ante aquella idea de riesgo que se les mete a la cabeza y que parte sobre de una conducta que refleja inquietud. Puede venir una idea que es el estímulo, y de ahí viene la excitación emocional, y claro está, el cuadro de inseguridad, y de ahí pasamos a presentar miedo. Que esto es algo importante, cómo es que se va desarrollando el patrón de conducta de una persona que tiene un cuadro de ansiedad. La ira, sentimiento de enfado muy grande y violento. Cuando una persona tiene una conducta de ira, decíamos hace un rato, nuestros 3 contextos fundamentales. El estímulo nos puede llevar a una reacción de placer o de desagrado. Claro está que para llegar a un estado de ira, el estímulo tiene que ser desagradable. De ahí viene la intensidad. Este estímulo tuvo que haber sido de una intensidad elevada, para que esa sensación desagradable tenga un impacto y el grado de control sea rebasado. Se rebasa el grado de control y entonces sí, ya tenemos una conducta violenta. Entonces sí, ya no nada más podemos llegar al límite de aventar un objeto, sino podemos llegar al grado de agredir a la otra persona. Y claro está que esto nos puede ir llevando a tener cuadros de nuestras otras emociones, como en el caso de la ansiedad. Pero ahorita vamos a explicar cómo es que se relacionan. La tristeza o depresión, sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable, que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista. ¿Quién no ha conocido a aquella persona que le encanta decir no puedo, le encanta decir es que eso no es para mí, es que yo no estoy a la altura, es que yo me conformo con menos, puede pasar esto, puede pasar lo otro? Insatisfacción y a veces hasta la tendencia al llanto, ¿no? Cuando se sienten presionados a tener o a realizar alguna conducta o alguna acción, y ellos empiezan a poner pretextos. Si se sienten presionados, pueden llegar al llanto, porque ya se sienten violentados. Y también se puede presentar como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza. Esto ya va más enfocado a la depresión. Decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Es decir, nos queremos desconectar del mundo porque no estamos satisfechos con lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora bien, decíamos hace un rato, la ansiedad nos lleva a una conducta inquieta, nos lleva a un estado extremo de inseguridad y nos lleva a tener miedo. El miedo
En muchos de los casos, como mecanismo de defensa puede ser bueno, pero cuando ya hay una desesperación, el miedo puede llevar a una persona a ser más violenta de lo que ella se imaginaba. Y entonces ya pasamos a un estado emocional de ira por miedo. Y después, cuando razonamos un poquito de lo que pasó, caemos en un estado de depresión. Porque una persona ansiosa no se caracteriza propiamente por ser violenta, pero su miedo lo puede llevar a tener una conducta extremadamente violenta. Las personas que se conducen a través de estas emociones de la ira, de la misma forma pueden llegar a sentirse ansiosas porque se enojan con todo el mundo, piensan que todo el mundo está en su contra, piensan que nadie los quiere, piensan que nadie los tolera, entonces están a la defensiva siempre. Una persona que tiene conductas de ira parece que está enojado 24 horas al día. Esta es la parte importante que nos puede llevar a identificar un patrón de conducta. Cuando ya se empieza a volver patológico, quiere decir cuando ya se empieza a volver una enfermedad. Y obviamente la ira nos lleva a un sentimiento de ansiedad y llega un momento a donde el organismo no puede resistir estar enojado 24 horas al día, 7 días a la semana y 30 días al mes. Es imposible. Va a llegar el momento donde nuestro organismo tiene un punto de quiebra y entonces va a caer en un estado de depresión. Va a caer en un estado de depresión no porque la persona se sienta mal de todas las cosas violentas que haya podido hacer en sus estados de enojo. Ese no sería el detonante como tal, más bien sería la incapacidad de poderse integrar a los grupos sociales de manera, digamos, normal. Porque al final del día, pues las personas también llega un punto a donde también les es desgastante estarse defendiendo en todo momento. Tenemos que tener un punto de desfogue, tenemos que tener un círculo primario a donde se permita o a donde se vale relajarnos, con quien podemos tener este momento de convivencia, a donde no estamos a la defensiva, ¿no? Que normalmente se da con la familia, en algunos casos con uno que otro amigo, y es donde bajamos la guardia y es donde empezamos a ser nosotros mismos y permitimos que nuestro metabolismo se equilibre porque contamos chistes, reímos, cantamos, realizamos todo este tipo de acciones que fisiológicamente equilibran todas aquellas conductas que nos pudieron haber llevado a alguna emoción negativa. Y de esa manera es como a veces inconscientemente nosotros mismos nos estamos autosanando. Y estamos permitiendo que nuestro organismo tenga la capacidad de continuar día con día realizando su función de la mejor manera. Que esto es algo muy importante. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, decimos que puede ser tan complicada al grado de que mientras más ansiosa es la persona, ¿no? Puede ser ansiosa hacia ciertas conductas o hacia ciertos estímulos, ¿no? Hay personas que les da ansiedad el transporte público, hay personas que les da ansiedad los espacios cerrados, hay personas que les da ansiedad los parques, pero ¿qué cree? Que hay personas que les da ansiedad todo. Y eso se denomina ansiedad generalizada. Y les da ansiedad todo. Hasta estar en su casa les da ansiedad. Entonces, imagínense la dimensión de la dinámica que se tiene que llevar. Primero la persona consigo misma, porque
porque lamentablemente a veces toma conductas o realiza acciones de acuerdo a su criterio y a su lógica según el estado emocional presente que tenga, y a veces pareciera ser que no permite que las demás personas opinen, que no permite que las demás personas den su punto de vista, porque ya se está autodefendiendo, porque pareciera ser que en el fondo ya sabe que va a haber una negativa. Por poner un ejemplo, una persona ansiosa puede llegar al grado de querer controlar a otra, a un punto de que le va a querer decir qué hacer y qué no hacer, cómo, en dónde, cuándo y de qué manera. Y hoy en día, obviamente, pues difícilmente vamos a encontrar una persona que va a permitir pues que le administren la vida. Siempre llegará un momento donde esta persona diga, pues es que ahora no quiero hacer esto, no quiero estar en casa, quiero salir a caminar. Y la persona ansiosa, pues obviamente lo último que quiere es que salga a la calle, porque qué tal si le pasa algo. Que no saque la mano porque igual le va a dar aire y le va a dar gripa. Que no salga a la esquina con los amigos porque no sabe qué tal si los pueden asaltar. Y así nos podemos ir con un sinfín de ejemplos, pero ya estamos nosotros contaminando a un tercero. Ya estamos nosotros afectando el entorno de un tercero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es recomendable, sobre todo para estas personas que tienen la ansiedad, llámese hacia algún estímulo en particular o tienen ansiedad generalizada, bueno, pues procuren acercarse y tener el apoyo de un especialista, que tengan ustedes la asesoría de un especialista, sobre todo en psiquiatría, que son los que manejan ya este tipo de patologías y este tipo de enfermedades, para que tengan ustedes la información digamos adecuada, para que tengan ustedes la orientación necesaria, y sobre todo si es necesario que tengan alguna especie de medicamento, pues sepan cuál es el correcto, y no porque es que yo tengo un amigo que tiene hasta cierto punto un problema similar, pues bueno, entonces ya como él se toma determinado medicamento, pues yo también me lo tomo, al cabo tenemos el mismo síntoma. Eso no funciona así. Tenemos que ser evaluados, tenemos que ser valorados por un especialista para que nos den el medicamento adecuado y no empeoremos las cosas, ¿no? Y entonces, ya teniendo la orientación, nosotros vamos a poder de determinado momento aprender a integrarnos a nuestros círculos primarios, fundamentalmente la familia, y ya después empezar a administrar los espacios dentro de los grupos sociales. Y esto es muy importante, sobre todo para estas personas que padecen la ansiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a un corte comercial, no se vaya, en un momento continuamos. ¿Cámaras de bala antivandálicas? ¿Con lente o sin lente? ¿Cuál es tu mejor opción? Descúbrelo escuchando Vigilando tu Seguridad. Tenemos mucho contenido y sorpresas. Escúchanos de 10 a 11 de la mañana, donde lo importante es tu participación. Vigilando tu seguridad solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Bristol High Technology, la marca de la seguridad. Bristol es la nueva marca que ya está en el mercado, ofreciéndole productos de excelente calidad, como cámaras, detectores de metal, baterías, accesorios y mucho más. Todo para los sistemas de seguridad y vigilancia. Todos los equipos cuentan con su respectiva garantía, y de los precios ni hablar. No tienen competencia. Compruébelo y pida informes en nuestra página de internet www.bristol.com.mx o con nuestro distribuidor exclusivo, Equipos de Seguridad Magocat. Bristol High Technology, la mirada en el futuro de la seguridad. Reporte Latino. Es un programa dedicado a la reflexión y al análisis de los temas coyunturales de nuestra época. Seguridad, política, economía, sociedad. Reporte Latino es un programa realizado por Reporte México. Solo aquí en
Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. ¿Es usted integrador? Equipo de Seguridad Magocat debe ser su proveedor. Representamos las mejores marcas de equipos de seguridad a nivel mundial. Contamos con personal altamente capacitado y con los mejores precios competitivos del mercado. Con 22 años en la industria de la seguridad, Equipos de Seguridad Magocat es una de las empresas líderes en este rubro. Cámaras, DVRs, alarmas, baterías, cables y mucho más le ofrecemos en nuestras sucursales de todo el país. 5703-0900. Y le daremos el servicio que se merece. No lo olvide, Equipo de Seguridad Magocat debe ser su proveedor. Porque tenemos que proteger lo más valioso de nuestro país, la niñez. Te ofrecemos consejos, tips y lo que hemos perdido desde hace mucho tiempo, los valores. Por una niñez segura, es el programa ideal donde encontrarás todo esto y más. Acompáñanos en nuestra aventura llamada Niñez, solo aquí por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Ya estamos de regreso con ustedes. Continuamos con el tema del día de hoy. Estamos hablando de aquellas emociones negativas que en determinado momento llegan a tener este impacto en la conducta de las personas y obviamente nos llevan a entrar en estas arenas movedizas emocionales en donde se va complicando todo de manera ineludible, y más si no le tenemos el cuidado o no le tenemos la atención debida, ¿no? A través de especialistas y a través de las personas apropiadas que nos puedan de alguna manera dar su apoyo y su orientación profesional. La ira, decíamos que es este sentimiento de enfado grande, con rasgos violentos, que se genera por este estímulo que nos da una emoción de desagrado de una mayor intensidad que nos lleva a perder el control. De esta forma, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, que nosotros nos vamos a dar cuenta de que una persona que tiene este tipo de problema emocional que altera o distorsiona su conducta es aquella persona que se está defendiendo todo el tiempo. Es aquella persona que todavía ni le decimos que queremos y ya se está justificando, ya se está de alguna manera defendiendo, o ya inclusive a veces hasta empiezan a culpar a terceros, ¿no? Le hablamos a alguna persona en el trabajo, por decir guardia de seguridad, todavía no sabe para qué lo quiere el jefe y ya se está defendiendo, o ya se está enojando, o ya se está quejando. ¿Por qué yo? ¿Para qué me quieren? Que escuche, que aprenda a escuchar para poder reaccionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona es poco tolerante. Pareciera ser que su misión en la vida es ser invisible. Él nada más quiere llegar y cumplir con su horario y no me molesten. Páguenme y listo. Entonces aquí, obviamente, esto nos va llevando a una identificación de cómo es que entonces se desenvuelve en el área donde lo están asignando. ¿Qué tipo de servicio es el que le está proporcionando a esta empresa que contrató determinado grupo de personas para desempeñar funciones de control y prevención de pérdidas? Obviamente este tipo de conductas, que es lo que generan, pues que sean muy inestables en los lugares a donde están, por lo mismo, ¿no?, de su forma de comportarse, pues igual le van a dar las gracias rápidamente, y esto lo va a llevar a emociones paralelas, es decir, se va a poner triste, va a caer en depresión. ¿Qué le va a decir a la familia? Ya vamos a tener ahí un problema colateral, y después se va a volver ansioso, particularmente en el trabajo. No quiere decir que es lo mismo con la ansiedad generalizada, o sea, para que ahí tengamos mucho cuidado en separar esta parte. Cuando una persona tiene un reforzamiento negativo hacia una conducta en particular, bueno, puede llegar a desenvolverse o puede llegar a desarrollar
estados emocionales de ansiedad, particularmente con ese detonante. Es decir, si el ejemplo que pusimos de este guardia lo corren de ahí porque se empezó a defender antes, ni siquiera sabía para qué lo querían, y llega a otra empresa y cuando pase algo similar se va a empezar a defender igual, y igual le van a dar las gracias. Entonces cada que él entra a una empresa de seguridad va a estar ansioso, va a estar temeroso, porque ya sabe que cuando le hablen tiene el mal hábito de hablar, de responder, de defenderse, y siente que ya lo están corriendo, ¿no? Entonces empezamos a pasar de una emoción a otra, y entonces es donde ya nos empezamos a crear este tipo de conductas patológicas, y lo va a llevar a la tristeza y a la depresión. Y siempre, para que una persona pueda acudir a un especialista, muchas veces lamentablemente, porque somos difíciles para escuchar, tenemos que tener un punto de quiebra. Y el punto de quiebra es cuando a veces tocamos fondo emocional, y este fondo emocional se llama tristeza y depresión, que también ese es otro detonante importante, ¿no? Identificar una persona que tiene tristeza y depresión nos puede llevar a poner un foquito amarillo, porque esa persona en algún momento puede ya no importarle su trabajo, puede ya no tener ese compromiso como pudiera hacerse con un estado de ánimo equilibrado, en término medio. El nivel de conciencia es otro, pues como ya está hasta abajo, ya que más puede perder, entonces no hay ese compromiso. Entonces cuando nosotros detectamos este tipo de conducta es un foco amarillo y podemos tomar acciones, ¿no? Y estas acciones pudieran llevarlo a la ira. ¿Por qué? Porque va a decir que es injusto. Acuérdese que cuando está en un entorno de tristeza y de depresión, por lo que nosotros pretendemos o buscamos es que se nos haga justicia emocional, porque por algo es que me siento menospreciado, me siento desplazado o me siento ignorado. Y si ese tipo de comportamiento me lleva a que me den las gracias en el trabajo, me va a dar coraje, me voy a enojar, voy a entrar en un estado de ira, y entonces me voy a volver violento para sacar mis frustraciones y para sacar toda esa energía nociva que tenía yo acumulada. Lamentablemente, cuando una persona está en este estado de tristeza y de depresión, a veces nada más están esperando el estímulo o el detonante para desfogarse, ¿no? Por eso es importante que vayan con un especialista, para que hablen, para que digan qué es lo que les pasa, qué es lo que los tiene mal, y tengan una orientación profesional, y pues de esta manera aprendan a administrar sus emociones, que eso es algo muy importante, y hoy en día por demás valioso, ¿no? No nada más por la cuestión de nuestra propia salud personal, sino por la conservación del empleo, por tener nosotros de alguna manera desarrollada esta dinámica de la sinergia en la integración social, que ustedes saben que hay muchos cambios, y pues que bueno, ¿quién no ha estado en cierto momento triste en la vida? ¿Quién no ha tenido algún mal momento que nos lleva a estar hasta, ¿por qué no decirlo así, con depresiones emocionales, a lo mejor no tan severas, pero que sí quisiéramos no levantarnos ese día, no hacer nada, pero más sin embargo nos levantamos, nos movemos, vamos a trabajar, procuramos integrarnos, tenemos esa capacidad de decirle a los compañeros, no me siento bien, no estoy de humor, alguna justificación, digamos, adecuada o razonable para manifestar nuestra depresión, y pues bueno, entonces ya nosotros estamos de alguna manera comunicándonos, y es válido porque es parte de toda esta dinámica del desenvolvimiento emocional de un ser humano. O sea, no es de estar toda la vida felices y sonriendo, no funciona así. También nosotros tenemos nuestros momentos de angustia, nuestros momentos de ira o de enojo, y nuestros momentos de tristeza y de depresión. Seguramente todos los hemos pasado, y los que todavía no tienen, digamos,
la oportunidad de haberlo experimentado de alguna forma, pues seguramente en algún momento de su vida lo harán, pero sí lo que es importante es que deben de saber que la administración de estas emociones negativas nos pueden llevar a favorecer, primero que nada, nuestra salud, que eso es lo más importante, favorecer nuestra salud para que entonces todos podamos tener la capacidad de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es entonces ya acercarnos con el especialista, tener la atención especializada, y pues bueno, de esta manera nosotros tratar de tener un estado emocional equilibrado que nos permita pues podernos dedicar a otro tipo de actividades productivas que nos favorezcan y nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. O ya podemos nosotros tener esta capacidad emocional para poder también apoyar, orientar y administrar las emociones de nuestros hijos, porque imagínense, ahora sí que qué tristeza sería que un padre de familia, una madre de familia no puedan apoyar a sus hijos porque de entrada no son capaces de ayudarse a sí mismos. O imagínense usted todos aquellos que nos dedicamos a la actividad de protección ciudadana, que no tengamos la capacidad de controlar emociones de ira, y que resulta que la familia pues se tiene que estar enterando que el papá o el esposo pues por lo menos una vez al mes está arrestado porque no se supo comportar. De por sí el trabajo es complicado en horarios, de por sí el trabajo es difícil en cuanto a administrar este choque emocional con la sociedad, y todavía de pilón nos metemos en problemas por no sabernos de alguna manera controlar, y pues bueno, impactamos a la familia. Y entonces luego por eso nos preguntamos, ¿por qué será que casi todos los policías se han divorciado como 3 veces, no? Porque a veces no nada más es echarle la culpa al trabajo, a veces también nosotros no tenemos la capacidad o no tenemos la habilidad para administrar nuestras emociones, y que nos permita también de alguna manera integrar a la familia y poder de alguna forma coexistir el día a día de la mejor manera, y pues bueno, que también vayamos teniendo esta sinergia como familia en la dinámica laboral, en este caso de el papá, ¿no? O a veces, ¿por qué no también decirlo de la mamá? Si en el caso de que sea parte de una institución policial o de una empresa de seguridad privada, pues también tienen su carga de estrés, y también tienen su carga de ansiedad, y también tienen su carga de ira. Porque a veces pareciera que no, pero es muy difícil tratar con los compañeros, ¿no? Que en cierta forma, pues bueno, no se puede controlar, ¿no? El patrón conductual en este tipo de giros es lineal, no hay administración de si es sexo femenino o masculino, es lineal, y nos tenemos que incorporar todos de la misma forma. Entonces bien, para ir cerrando el bloque y para ir ya dejando puntos concretos, podríamos determinar que la ansiedad nos puede llevar a momentos de riesgo al grado de dañar a terceros y a nosotros mismos y contaminar a personas que nos rodean. Son hechos que tienden a ser un detonante que nos lleva a la ira y de ahí a la tristeza. Y la ira nos puede presentar un escenario que pareciera complicado en el sentido de que todo el mundo está en nuestra contra, y pues bueno, también de ahí podemos tener nosotros conductas de ansiedad, ¿no? y de patología en términos de tristeza y depresión. Y la tristeza y la depresión nos puede sacar de la realidad y llevar a construir una realidad alterna y por demás alterada, creando ira y conductas de ansiedad patológicas. Entonces es importante que tengamos cuidado con esto, sobre todo piense en usted, piense en su familia, piense en sus hijos y piense en cómo vive. Ya estamos llegando al final de nuestra transmisión, se nos fue rapidísimo esta hora. Y yo, como siempre, le agradezco su compañía. Lo invito a que escuche la repetición hoy lunes a las 23 horas, posteriormente del martes a las 03 y a las 08 horas. Va a estar la repetición del programa del día de hoy para que lo pueda volver a escuchar. También puede entrar
posteriormente a la página de Radio Seguridad y buscar los archivos de audio y poderlos volver a escuchar o poderlo bajar si usted gusta. Claro que sí, y pues ya sabe que la seguridad nos ocupa a todos. Yo lo invito a que continúe escuchando la programación de Radio Seguridad, sobre todo aquellos programas con temas interesantes, y recuerde que si vamos a hablar todo el día, pues que sea de seguridad. Hágame un favor, cuídese mucho.